Condiciones de frontera en interfaces de diferentes medios. Este capítulo trata acerca de cómo se comportan los campos electromagnéticos cuando pasan a través de diferentes medios con diferentes propiedades electromagnéticas. Ejemplo, cuando tienen carga superficial y densidad de corriente superficial o de volumen. Entonces, partiendo de las ecuaciones de Maxwell, donde hay dos ecuaciones con fuentes y dos ecuaciones sin fuentes, además de que las ecuaciones de Maxwell presentan dos ecuaciones con divergencia y dos con rotacionales. Al integrar las ecuaciones con divergencias y utilizar el teorema de la divergencia, se pueden obtener sus versiones integrales, donde el desplazamiento eléctrico punto, un vector normal a la superficie por un diferencial de área de la integral de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada, que se puede ver también como la integral volumétrica de la densidad por el diferencial de volumen. Y la otra ecuación sería la integral cerrada de área del campo de intensidad B con punto el vector normal de la superficie por un diferencial de área es igual a 0. La primera ecuación es la clásica ley de Gauss. El flujo total del desplazamiento eléctrico D por una superficie cerrada es la carga total encerrada, como ya se mencionó, y la segunda indica que el flujo total magnético a través de una superficie cerrada es nulo. También indica que no hay monopolos magnéticos. Al integrar las ecuaciones de rotacionales y aplicar el teorema de Stokes para un contorno cerrado, se obtienen las ecuaciones correspondientes para el campo magnético y el campo eléctrico de la ley de Ampère, Maxwell y Faraday. La primera integral de contorno h.dl es igual a la integral de superficie del vector de densidad j más la derivada temporal del desplazamiento eléctrico punto el vector normal a la superficie por un diferencial de área. La segunda ecuación se obtiene la integral de contorno del campo eléctrico punto dl es igual a menos la integral de superficie de la derivada temporal del vector de intensidad magnética B punto el vector normal a la superficie por un diferencial de área. Estas ecuaciones indican la relación entre los cambios temporales del campo eléctrico puede producir un campo magnético y viceversa. Las ecuaciones de Maxwell en su versión integral permiten obtener las condiciones de contorno y de frontera cuando se pasa de un medio a otro. En la figura se puede observar cuando se hace un pequeño cilindro y cuando se hace un contorno para cuando se necesiten obtener las condiciones de frontera. Usando un cilindro infinitesimal entre los dos medios o pillbox, como se mostró anteriormente, con diferentes propiedades electromagnéticas, se aplican las primeras dos integrales y el límite donde los cilindros se hacen muy delgados o superficiales. Los términos laterales del pillbox no contribuyen y solo van a contribuir la cara superior e inferior. Como los cilindros son sumamente pequeñitos, entonces las caras son paralelas y tangenciales a la superficie con una pequeña área delta A. Al integrar la ecuación del desplazamiento eléctrico se obtiene la diferencia de D2 menos D1 por el vector normal n por un delta A. Luego, al integrar la carga total se obtiene que es la densidad de superficie por el área total. Luego, al obtener las ecuaciones, se obtiene D2 menos D1 por N es igual al sigma y B2 menos B1 por N es igual a 0. La primera indica que el desplazamiento eléctrico y por ende el campo eléctrico como tal tiene una discontinuidad en su componente normal a la superficie, mientras que la segunda indica que la intensidad magnética y por ende el campo magnético es continuo en su componente normal a la superficie.
De manera similar se usa un pequeño contorno C como se mostraba en la figura, donde los lados cortos son despreciables y los lados largos son tangenciales a la superficie de longitud delta L. En la ecuación de longitud cerrada C de E.dl nos queda igual a un vector tangencial cruz el vector normal punto E2 menos E1 por un delta L. La otra ecuación J más la derivada temporal del vector de desplazamiento punto el vector tangencial a la superficie por un dA es igual a la densidad de corriente K punto el vector tangencial por un delta L. Luego obtenemos dos ecuaciones que son el vector normal cruz, la diferencia entre los campos eléctricos es igual a 0, y el vector normal cruz H2 menos H1 es igual a K. La componente tangencial del campo eléctrico E es continua, mientras que el campo magnético tangencial H tiene discontinuidad dada por la densidad de corriente superficial K. Estas condiciones de contorno nos permitirán al resolver una ecuación diferencial conectar diferentes medios con propiedades electromagnéticas diferentes.